Durante la Primera Guerra Mundial fue la primera vez que se usó aviones para el combate entre dos naciones o entre varias naciones que estuvieran en guerra. De repente, de las personas tener enfrentamientos solo por tierra o a caballos o a través de algunos otros medios, fue la primera vez que se empezó a utilizar el aire como medio para las personas empezar a conquistarse unas a otras. Hasta nuestros días, esto ha sido un cambio significativo en la manera como las guerras se han llevado a cabo. Si usted ha visto un documental o alguna película con la temática de guerra, siempre va a encontrar algo. Y es que los soldados de a pie están como deseando y están comunicándose con alguien para que por favor envíe pronto un combate aéreo, una ayuda aérea, que venga algún avión y les provea un rescate porque ya están a punto de sucumbir. Nosotros, hermanos, enfrentamos diversas luchas, pruebas o situaciones altamente difíciles. No es como una guerra de estar disparándolo con otra persona, pero sí significativamente es un asunto de guerra, es un asunto de alguna batalla, de algún enfrentamiento. Pero cuando enfrentamos circunstancias adversas, hermanos, yo les pregunto, ¿de dónde tú esperas el socorro? ¿De dónde tú esperas que venga tu ayuda? ¿De dónde tú esperas que venga? Del Señor Altísimo. Y no es como esperar de una fuerza de élite, no es como esperar de algún as de ases, como esperaban los alemanes en ese varón rojo que cruzaba el cielo en la Primera Guerra Mundial a que viniera a socorrer o a atacar a los otros bombarderos. No, nuestra esperanza viene del Dios Altísimo, como nos dice el Salmo 121, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esa debería ser la esperanza del creyente, debería ser de lo alto, del Padre de las luces, en el quien no hay mudanza ni sombra de variación, donde nosotros deberíamos esperar o abrigar nuestra esperanza. En el caso de Abraham, mis hermanos, estas son las circunstancias para aquellos que nos acompañan el día de hoy. Nosotros estamos viendo una serie en el libro de Génesis y solamente quiero recordar algunos aspectos que ha visto Abraham después de haber creído en el Señor en el capítulo 12. Primero, una terrible hambre. Hambre como ninguna que lo lleva a movilizarse, a salir de la tierra prometida. Luego se enfrenta a un conflicto de tierras que lo llevó a separarse de su sobrino Lot. Así que se le separa luego la familia, se le divide. Y ahora él va a enfrentarse a una circunstancia más tensa aún. Será un conflicto entre reyes, entre naciones. Así que él va a estar allí alrededor de una guerra. ¿Y de dónde va a venir el socorro? De aquellos que enfrentan situaciones como las que enfrenta aquí Abraham, de guerra. En una situación así, donde hay guerra alrededor, del cielo podría venir la ayuda. Pero en los tiempos de Abraham no había aviones. En los tiempos de Abraham no había globos. En el tiempo de Abraham no había nada que del cielo pudiera traerle a él otra ayuda. Y al igual que Abraham, nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento. No hay ninguna otra cosa que del cielo me pueda a mí proveer lo que yo necesito, sino el Señor, el Dios Altísimo. Dios está presente, hermanos, en todo tiempo y lugar. Esto nos puede llevar a invocar el nombre del Señor nuestro Dios, y es lo que invita el título de este sermón. Bendito sea el Dios Altísimo, el Dios que está en los cielos, el Padre nuestro que está en los cielos. Ese concepto de Altísimo que nos presenta la Escritura no es simplemente como ver a alguien que está encima de un tejado o encima de un gran edificio, sino uno que está por encima de nosotros, distinto a nosotros, tan alto que el concepto que podemos utilizar es decir, el Altísimo, el que está más alto que cualquiera de nosotros, a este Dios que está en los cielos, pero que también es cercano para con nosotros. La Fuerza Aérea de las Naciones, posterior a la Primera Guerra Mundial, hermanos, han traído un cambio significativo a las naciones al hacer ellas guerra entre sí. Los avances tecnológicos de la humanidad, y es terrible esto, ¿no? Porque el avance tecnológico de la humanidad ha sido usado para terminar acabando con la humanidad, para terminar destrozándose unos a otros. En la Segunda Guerra Mundial, en la primera, fue donde empezó a usarse las naves, ¿no? Estas naves aéreas para atacarse unos a otros, y eran guerras en el cielo. En la Segunda Guerra Mundial, por medio de una nave, se envió una bomba que destruye 2 ciudades en Japón. En la Guerra de Vietnam se utilizaba mandando napalm a diferentes lugares para terminar acabando con la vida de otras personas. En la guerra Ucrania-Rusia se están utilizando drones para terminar matándose unos a otros. Y en la guerra de Israel con Líbano se están utilizando misiles
y una cúpula de hierro está encima de una ciudad para intentar protegerla de los misiles que viene atacando un ejército enemigo. Mis hermanos, eso es lo que nosotros vemos que están haciendo las personas. Si estuviéramos en Israel hoy, estaríamos esperando que esa cúpula de hierro en el cielo nos proteja de misiles enemigos. Estaríamos como quizás cualquier israelita diciendo, si viene un misil, que esa cúpula nos proteja y no nos caiga ningún misil para que no mueran los míos. Mis hermanos, mi intención aquí hoy es desafiarlos a ustedes a confiar en el Señor por encima de cualquier otra cosa que pudiera aparentemente venir del cielo. Que no hay nada en lo cual nuestras almas necesitadas puedan encontrar mayor consuelo, seguridad y protección que en el Señor Altísimo. No es una ayuda como último recurso el Señor, es la única que necesitamos. Y pudiéramos grabarnos esta idea tan temprano en el sermón. No es que el Señor sea mi ayuda extra cuando ya yo me he quedado sin fuerzas. No, es que Él es la única ayuda que necesitas. Él es lo único que necesitas. Él es lo principal y lo que te sostiene durante toda tu vida. Él es el motor. El desafío es ese, que podamos confiar únicamente en Él. Y por eso lo llamo un desafío. Porque nosotros siempre queremos tener unos extras, unos comodines, un joker allí, algo extra. Algo que pueda servirnos como una añadidura para ayudar a Dios. No, debería ser nuestra confianza plena en Él. Mi propósito entonces en este sermón, hermanos, es que podamos proclamar esta verdad. La van a tener ahí en pantalla. Bendito sea el Dios Altísimo, quien actúa en nuestras vidas y es digno de recibir nuestra completa devoción. Bendito sea el Dios Altísimo, ¿por qué? Porque Él está actuando en nuestras vidas. Y además de eso, nuestra respuesta a esto es toda nuestra completa devoción. Abraham experimentará una situación bastante demandante de su fe y compromiso ante Dios en nuestro pasaje. Él tiene que actuar y luchar con estrategia y determinación. Igual nosotros frente a nuestras adversidades, pero aunque nosotros veamos que somos solo los que estamos luchando, no podemos dejarnos que ese pensamiento inunde nuestro corazón. Aquí yo estoy. ¿Cómo estás, hermano? En la lucha. Y parece que es en la lucha, se cree la persona como Rambo con un cuchillo entre los dientes, cruzando una laguna llena de animales y allí luchando solo. Y no, nosotros no estamos solos. Nosotros estamos en este peregrinaje con nuestro Dios guiándonos. No deberíamos pensar que estamos solos y abandonados en nuestras situaciones. Abraham se enfrentará a unos reyes enemigos, pero en medio de tal situación el Dios Altísimo está presente. Y es lo que quisiera que viéramos en el primer encabezado. El Dios Altísimo es el Dios que actúa en favor de su pueblo. Versículos del 1 al 16 del capítulo 14. Este es el escenario de nuestra historia. Una liga de reyes de territorios de Mesopotamia se une en guerra contra otra liga de reyes en el territorio del Valle del Jordán. Es decir, los reyes de Mesopotamia se unen, forman una especie de liga y van a enfrentarse a otra alianza. ¿Sí? Una guerra aquí de naciones, una lucha de naciones. Se van a enfrentar unas naciones y esto va a terminar afectando o comprometiendo significativamente o por lo menos haciendo que Abraham se tenga que involucrar. Resulta que los reyes del Valle del Jordán se han negado a pagar sus impuestos después de años de venir haciéndolo. Y esto nos lo dicen los versículos del 1 al 12 de Génesis 14. Voy a leerlo. Génesis 14, del 1 al 12 nos dice: aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Lazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra, a Sinat, rey de Adma, a Semebe, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidín, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Para entender lo que está diciéndonos el texto, básicamente eran unos reyes que tenían mayor poder y dominio y estaban sometiendo a los de otra región. 12 años esta gente le estuvieron pagando impuestos hasta que en el año 12 dijeron, ya basta. Y durante un año, prácticamente el año 13, esta gente vivió sin pagar impuestos.
Hasta que los reyes esto en el año 14 dijeron, bueno, ya está bueno, esta gente que se cree. Y salen entonces a enfrentarse contra ellos. Pero lo que nos dice el texto es que ellos empiezan a hacer un recorrido. Y van pasando ciudad por ciudad, o pequeños reinos por reinos, y van otra vez tomando poder de esta gente. Hasta que se van a encontrar con las otras 5 naciones más grandes, que ahora sí se van a enfrentar en una batalla, por decir, una batalla final, para ver quién conquista al otro. Y eso es lo que nos van a decir los versículos siguientes. Entonces, el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidín. Es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyín, a Anrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Eleazar. Para resumirlo, dice el texto, 4 reyes contra 5. Para que se entienda, 4 reyes, 4 reinos contra 5 reinos. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir, cayeron allí. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Y se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Y allí es donde entonces se presenta la tensión, porque diríamos, bueno, esto es una guerra de otras naciones y no se tiene que involucrar a Abraham. Pero resulta que lo vemos del texto anterior, que Lot se encontraba en Sodoma. Y cuando esta gente termina conquistando a Sodoma, se llevan como botín de guerra las posesiones y también a las personas como posesiones. Y se llevan entonces a Lot y su familia y a todas las demás personas como posesión, como el botín de haber ellos terminado siendo los vencedores. La situación, por donde la veamos, mis hermanos, es totalmente difícil. ¿Qué haríamos nosotros en el caso de que unas personas, un ejército se supone, unos reyes, un reino, se termine llevando a una persona como botín de guerra? ¿Cómo nosotros pudiéramos liberar a esas personas? Abraham no tenía que involucrarse en esa guerra, pero su sobrino ha sido capturado. Y aquí entonces nos dice la Escritura que él planea una estrategia para terminar liberando a su sobrino. Versículo 13 en adelante. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318. Usted se da cuenta de la clase de poder que tenía Abraham. Tenía 318 siervos que habían nacido en su casa. O sea que desde pequeño habían estado allí con él y habían crecido. Así que él tenía estas personas que eran fieles a él. Era su amo y pues entonces viene y los toma, los moviliza. Están preparados para este enfrentamiento, para esta guerra. No podemos esperar, hermanos, que el capítulo 13 es al día siguiente el capítulo 14, sino que seguramente han pasado una gran cantidad de años. ¿Por qué? Porque Abraham ya había hecho alianza con estas naciones. Él se fue al encinar de Manre y ya había hecho alianza con los que habitaban en ese lugar. Así que han pasado cierto tiempo, el suficiente para Abraham tener esta alianza, para que también Abraham, su sobrino, allá pueda establecerse en esta ciudad y después terminar siendo llevado. Versículo 15. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Un hombre con 300 personas, más otros 3 hombres y las personas de estos hombres. El ejército, pongámosle 1000, no sé, imagínense la cantidad de los otros. Pero en el plan que hicieron, en lo demás, ellos terminan yendo y conquistaron. Hasta este momento usted lee la historia, usted dice, tremendo Abraham y su plan. Tremenda estrategia que ha utilizado este individuo. Pero más adelante el pasaje nos va a decir, bendito sea Dios que te dio la victoria a ti. Aunque él no estaba viendo a Dios y no se nos ha mencionado hasta aquí a Dios, el Dios Altísimo intervino en este asunto. Porque así es nuestro Dios. Aunque no lo veamos de manera directa, Él está interviniendo en los asuntos de nuestra vida. Está haciendo su plan de salvación, pero también está obrando en cada asunto particular de nuestras vidas. Hermanos, en el caso de lo que hizo Abraham es algo increíble. Es un acto de valentía, de coraje y de fortaleza. Desde la vista óptica humana, es un asunto de coraje. Enfrentarse a estos reyes, hermanos. Cualquiera le diría, mira, el de Sodoma, el de Gomorra y los otros 3 no pudieron contra esos 4. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar a estas personas? Y sin embargo, Él sale y entendemos que el Señor le está dirigiendo a eso por lo que dice su palabra. Pero Él lo hizo con el fin de liberar a su sobrino. Él hizo esto, hermanos, por amor. Por amor a su sobrino, Él recorrió la distancia que tenía que recorrer y se enfrentó a los enemigos que se tenía que enfrentar para buscar la liberación de aquel al que amaba. Hermanos, la distancia que recorre Abraham fue impresionante, 180 kilómetros hasta el punto donde se encontraban esas personas que él dice de Ofa. 180 kilómetros, a caballo, camello, donde sea, hermanos, eso es bastante. Eso es bastante para buscar liberar a aquel. Y dice que los persiguió y más o menos la distancia de persecución son cerca de 100 kilómetros, 280 kilómetros para liberar a aquel a quien amaba. Hermanos, todo esfuerzo junto con sus hombres para rescatar a ese cautivo que amaba. Mis hermanos, cuánta distancia corrió mayor nuestro Cristo de dejar su trono de gloria en otra dimensión distinta a la nuestra porque está en el cielo, y la distancia que Él recorre es mayor para venir a rescatar a estos que ama. La obra de nuestro Señor es superior. Nos sorprende a Abraham, porque nosotros imaginarnos 180 kilómetros caminando o en caballo o en cualquier otra bestia es bastante. En carro es bastante. Cansa. Ahora imagínese yendo al rescate y luego de esa distancia pelear, y luego de esa distancia tener que enfrentar, y luego de esa distancia tener que sostener, cubrir, llorar con el otro que ha sido rescatado y traerlo de nuevo, otra vez de regreso, para que pueda ir a donde estaba. Hermanos, mayor es lo que hizo nuestro Cristo por nosotros. Mayor es lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Cómo no proclamar entonces nosotros diciendo: bendito sea el Dios Altísimo, que nos ha dado esta salvación tan grande, que obró de esta manera para que nosotros, nuestro rescate pudiera ser efectuado? No deberíamos sentirnos nunca desamparados, porque aquel que obró nuestra liberación está con nosotros y por nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él obró en este rescate y podemos entonces, mis hermanos, atender a este desafío que yo les he dicho. Que hoy nosotros podamos proclamar: bendito sea el Dios Altísimo, quien actúa en mi vida y es digno de recibir mi completa devoción. Aunque no se vea de manera directa en la narración, mis hermanos, es Dios quien interviene. En el versículo 20 se va a decir: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Lo va a decir un sacerdote que le va a hablar a Abraham de que eso fue lo que el Señor hizo. Operó en la vida de Abraham para dar este rescate. Esta acción poderosa y soberana de Dios en la vida de Abraham, nosotros la vemos. Aquellos que confiamos en Él podemos tener esa misma confianza en que Él actúa a favor de su pueblo. Hermanos, esto no nos lleva a tomar decisiones alocadas. Esto no nos lleva a que nosotros digamos: bueno, si Abraham recorrió una distancia, si Abraham tuvo que enfrentar algo grande, yo también me voy a poner a hacer una cosa grande. No, no es un asunto de simplemente de equivalencia. Estaríamos haciendo una falsa equivalencia poniéndonos nosotros en la piel de Abraham diciendo: si Abraham hizo esto, entonces yo hago esto. No, lo que nos presenta el texto es que Dios está con su pueblo, en la circunstancia que iba su pueblo, y Dios promete rescatarlos. Y eso podemos nosotros tener confianza. Pero no es solamente esto lo que vemos, mis hermanos, sino que la fe debe ser evidente en la manera como nosotros vivimos de manera habitual. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Bendito sea el Dios Altísimo, el Dios que merece nuestra devoción. Versículos 17 al 24. La devoción es de esa palabra que usted ha escuchado seguramente varias veces. Voy a hacer un tiempo devocional. Tengo que vivir una vida de devoción. Devoción, devoción, devoción. Devoto o cosas por el estilo. Pero así como muchas palabras que escuchamos tan frecuentemente, no sabemos qué significan. Y yo aquí les traje 5, no una, sino 5 maneras de definir la devoción. Así que si usted presta atención, se va a dar cuenta que ellas tienen una idea particular. Primera de ellas, un compromiso sincero y profundo hacia Dios. La devoción es una entrega total, tanto en corazón como en mente, a los propósitos y voluntad de Dios, buscando honrarlo y agradarle en todas las áreas de la vida. Segunda definición, amor y reverencia hacia lo sagrado. Es una actitud de profundo respeto y adoración hacia Dios, acompañada de una vida que busca reflejar ese amor en la obediencia y el servicio. Devoción también es una entrega desinteresada.
La devoción implica una dedicación que no busca recompensas terrenales o personales, sino que surge de una relación íntima con Dios, donde lo más importante es glorificarlo y agradarlo. Cuarta cosa que también es de la devoción, es fidelidad inquebrantable. Es un compromiso de permanencia y lealtad hacia Dios, incluso en medio de desafíos o pruebas, confiando en que su voluntad es siempre buena y perfecta. En quinto lugar, devoción es un acto de adoración constante. Devoción es más que un momento de oración o alabanza. Es una vida de adoración continua donde cada acción, pensamiento y decisión refleja nuestra conexión con Dios. En resumen, mis hermanos, la devoción es la vida de adoración a Dios de aquellos que creen en Dios. Es como tú y yo estamos viviendo lo que nos diría Romanos 12. Que nosotros presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable al Señor, que ese sea nuestro culto racional. Esa es una vida de devoción a Dios. Es una vida que pretende, que busca adorarlo como si fuéramos un sacrificio, un holocausto vivo a Dios, adorando y exaltando su nombre. Esto es algo, mis hermanos, que resalta en la vida de Abraham, como ya lo hemos estado viendo. Cada vez que Abraham llegaba a un nuevo lugar, él levantaba un altar de adoración al Señor. Pero en este lugar en particular, en este momento en particular, vamos a ver cómo esto se hace aún más notable. Versículo 17 al 24. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Aquí nos presenta que después de que este hombre viene vencedor, viene con todo lo que habían llevado, viene con los tesoros que habían otra vez recuperado y con las personas sobre todo, resulta que le sale al encuentro uno de los reyes que había caído en el pozo de asfalto, ¿se acuerdan? Que quedó ahí todo tirado ahí junto con el rey de Gomorra y sale allí y recibe a este. ¡Oh! Yo me imagino, ¿no? La parafernalia y todos los demás. Si le conocía por nombre, ¡oh, Abraham, Abrahamcito! ¿Cómo es posible? Mira lo que has hecho. Y lo viene Abraham a su encuentro. Pero dice que también viene con él otro personaje, un rey nuevo, que no habíamos visto en esta mención de estos 9 reyes. Y se nos dice que es el rey Melquisedec, rey de Salem, que significa paz. Sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Nos dice lo que dice este segundo rey que nos menciona. Versículo 19. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Hermanos, este personaje aparece de la nada. Hasta el momento nosotros hemos visto que el único con el que el Señor había establecido un contacto para que fuera su siervo era Abraham. Y de repente nos aparece otro hombre que no solamente es un siervo, sino que es un sacerdote. Es alguien que presenta ofrendas, adoración al Señor de manera continua. Es uno que el Señor está usando para que sea aquel que ofrece alabanza a Él. Mientras otros reyes de la tierra y mientras otras culturas de la tierra, cuando veían la creación, lo que decían era: oh, ese sol brilla mucho, vamos a llamar a ese lugar, lo vamos a llamar un nombre, es un Dios, y lo adoraban. Hoy la luna en la noche también nos alumbra un poco, vamos a llamarla de otra manera, y se inventaba un mito alrededor de ello y construían una adoración a estas cosas creadas. Mientras que este hombre Melquisedec, en lo creado vio al Creador y terminó adorando al Creador, al Dios Altísimo, y era un sacerdote de este Dios Altísimo, un personaje que no lo vemos que tiene genealogía, un personaje que aparece de la nada. Génesis hasta el momento hemos visto 3 genealogías, 3 o 4 genealogías, y en ninguna de ellas aparece el nombre de Melquisedec, hasta que aparece aquí y nos presenta que es un sacerdote de Dios. ¿Cómo llegó a serlo? No nos dice absolutamente nada. Es un personaje con cierto misterio, pero que adora al Señor nuestro Dios. Y Abraham reconoce esto, y este hombre reconoce que lo que ha hecho Abraham no ha sido posible por su mano, sino que ha sido el Dios Altísimo quien le ha dado esa victoria. Bendito sea el Dios Altísimo, bendito sea Él que entregó a tus enemigos en tus manos. Bendito sea nuestro Dios. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Y aquí viene el momento, ¿qué diríamos? De la plata. Aquí llega el momento donde muchas veces se toma este texto para decir: ¿se da cuenta usted a quién le dieron la plata? ¿A quién se la dieron aquí? ¿A quién? Al sacerdote. Y mira quién es el sacerdote de nuestra iglesia. ¿A quién le tiene que a usted la plata? Mis hermanos,
aquí lo que nos está presentando el texto es que ese hombre allí es aquel que está efectuando la adoración al Señor de manera continua, y Abraham lo reconoce y ante él le entrega aquello que el Señor, él entiende que le demanda el Señor, y lo entrega como un acto sacrificial. Cuando nosotros hablamos de diezmo, y esta es una idea interesante porque la ley del Señor posteriormente va a decir de que las personas tenían que dar la 10ª parte de lo suyo para el mantenimiento de la adoración al Señor en el templo, en el lugar donde se encontraba, en el tabernáculo y en demás. Tenían que ellos dar esa 10ª parte de sus bienes para el sostenimiento de la adoración al Señor. Pero cuando nosotros vemos esta expresión aquí de la 10ª parte, algunos nos ponemos a pensar por qué o para qué y demás. El texto nos está mostrando un corazón agradecido, que entiende lo que el Señor ha hecho, y como respuesta termina haciendo esto. La 10ª parte está en la Escritura en muchos lugares. Y nosotros, cuando vemos en el Nuevo Testamento, nos encontramos que ya no se nos menciona la palabra diezmo, solamente en una mención que se dice de que las personas dan el diezmo aún de la menta, a los que eran los fariseos. Y entonces decimos, bueno, yo creo que esta parte del dar, el Señor ya nos quitó ese asunto del diezmo. Y cuando Pablo va a explicar el tema del dar de los hermanos, él no habla de una 10ª parte, sino que él viene y dice, el Señor se dio todo. ¿Qué tendrías que dar tú? Cuando el Señor Jesús le dicen, ¿de quién es esta moneda? Él dice, esta moneda tiene la cara del César. Él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Así que la idea es de que de Dios le pertenece todo. Así que, ¿por qué menciona este contexto? Porque al final, si Dios nos demandara a nosotros algo, sería al todo. El hecho que Dios nos demande, en este caso, que aquí está una demanda de un 10%, algunos van a seguir luchando con la idea de decir, mira, yo no creo que sea un diezmo, yo creo que sea menos. Usualmente la gente que tiene el asunto de decir que no hay un diezmo es porque quiere dar menos. La realidad es que no es porque diga, yo no quiero amarrarme a una 10ª parte, yo quiero dar más. Ahora, lo que quiero presentar en esto es que el texto no nos está poniendo el problema en lo que dio Abraham y que nosotros nos enfoquemos netamente en el diezmo. Lo presento como el Señor no lo nos presentaría a nosotros. Es un tema del corazón, es un tema de una actitud de adoración al Señor por lo que Él ha hecho. Cuando Pablo anima a los hermanos a darle, dice exactamente lo mismo, que el Señor Jesús se dio todo por nosotros para que nuestra generosidad sea desbordada, para que cuando nosotros vayamos a contribuir podamos dar de esa manera desinteresada y con un corazón alegre. Porque al final de nada serviría que una persona diría, bueno, yo voy entonces a dar diezmo o voy a dar mi ofrenda de manera desinteresada, pero con rabia y con mal humor. De nada serviría, yo no lo voy a ver, pero el Señor sí. Así que el asunto aquí es una respuesta del corazón. Cuando Él ve al sacerdote del Señor, Él termina dando lo que Él entiende que el Señor demandaba de Él. Y es lo mismo que nosotros haríamos. Ahora, este sacerdote, hermanos, proclama al Dios Altísimo, pero es todo lo contrario al siguiente rey que nos presenta la historia. Versículo 21. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Ellos tomarán su parte. Hermanos, ante una oferta así, nosotros diríamos, pero Abraham te hubiese llevado alguito porque, mira, era lo mínimo que tú podías recibir de lo que habías esforzado para llevar a hacer esta liberación. Pero no, bajo ninguna circunstancia, porque de tomarlo le iban a decir, yo enriquecí a Abraham, yo lo hice que él tuviera lo que tiene ahora. Y él simplemente ha dicho, yo lo he prometido, le he jurado al Señor, me he comprometido con el Señor, no voy a doblegarme, no voy a pedir, no voy a recibir nada de él. Hermanos, la respuesta de Abraham ante la bendición de Melquisedec fue una respuesta de devoción total a Dios. Abraham reconoció en esa dádiva del diezmo que su victoria y su prosperidad provenía de Dios, de manera que da ese diezmo, pero rechaza recibir los bienes de Sodoma. Dense cuenta cómo este acto sacrificial de él, en lugar de hacerlo, entre comillas, más rico, lo terminó llevando a dar de manera desinteresada y en adoración al Señor.
y le terminó a renunciar a recibir algo que pudiera ser un beneficio por parte de la guerra. Y eso también nos lleva a nosotros en nuestro peregrinaje, que nosotros nos vamos a enfrentar a eso. El haber creído en el Señor nos va a llevar a tener que despojarnos de cosas y a tener que dejar de recibir otras por amor al Señor, por amor al nombre de nuestro Señor, mostrando así la lealtad y la confianza plena en el Señor nuestro Dios. Claramente el testimonio de Abraham aquí es totalmente diferente al que vimos aquella vez en Egipto, que en Egipto fue un desastre y en Egipto vino y vendió a su esposa prácticamente y terminó yéndose por la puerta de atrás. Mientras que aquí él está proclamando su confianza y devoción a Dios de manera notable. Es una entrega y reconocimiento de Dios en esta hazaña de rescate. Y yo insisto que esto debe ser un desafío para nosotros, para que podamos proclamar: bendito sea el Dios Altísimo, quien actúa en nuestras vidas y es digno de recibir nuestra completa devoción. Hermano, lo que hizo Abraham es un ejemplo desafiante a nosotros. Pues al obtener una victoria levantó su mirada al Altísimo y reconoció y esperó que aún en la guerra su victoria no vendría de fuerza humana, sino del Señor Altísimo Todopoderoso. Y al ganar, en lugar de reclamar lo que Dios le había prometido, se dispuso a esperar en Él. Hermanos, la tierra donde estaba ese rey de Sodoma, la tierra donde estaba el rey de Gomorra y los otros 3 reyes que perdieron, esa era la tierra que el Señor le había prometido. No se les olvide. Y él aquí acababa de vencer a los que vencieron a estos reyes que están en la tierra, que él se supone que va a ocupar, él y su descendencia. Así que él pudo decir: ya, si le gané a esto, vengo invicto. Ahora acabo a estos y tomo la posesión de la tierra que Dios me ha prometido. ¿Y qué hace él? No la recibe. No recibe ni nada, porque él espera en el Señor. Su esperanza está en el Señor. Su esperanza está en que en la tierra se la va a dar el Señor cuando Él determine dársela. Y que todo bien Él no puede recibirlo si el Señor no se lo ha dado aún. Así que Él espera. ¿Y cuánto, mis hermanos, esto no nos muestra a nosotros como un ejemplo de un peregrino que debería ser fiel en esperar en el Señor? Y en no esperar en reclamar algo que Dios no le ha prometido. O que si Dios se lo ha prometido, más bien esperar en el tiempo donde Dios lo vaya a cumplir. La tierra prometida, ya ganada por su victoria, no. Él esperó en Dios. Y no la recibiría aquí, hermanos, que eso es lo más interesante de la historia. Si terminamos de leer la historia de Abraham, él no recibió esa tierra prometida, la recibió sus descendientes 400 años más adelante. 400 años más adelante. Del mismo modo nosotros deberíamos considerarlo, hermanos. Nuestra esperanza debe estar en Él y en esa confianza en que las promesas Él las cumplirá a su debido tiempo, cuando Él haya determinado regresar y volver por su pueblo. A veces esto no nos gusta, hermanos, porque a nosotros nos gusta que las cosas sucedan ya. Somos no solamente nosotros, mis hermanos, pero nosotros tenemos aún un plus en eso. Todas las generaciones, yo creo que son de las generaciones del ya. A la gente le gusta las cosas enseguida, pero nosotros en nuestro tiempo aún más, aún más. Anteriormente una persona esperaba y con la misma ilustración que he utilizado, un soldado esperaba escribirle la carta a su amada. Oh, aquí hemos recibido bombardeo, tal cosa, y por allá la mandaba, llegaba a los meses. Y a veces algunos cuando regresaban la carta ya se había muerto, que era lo más triste. Ya no había carta de regreso. Pero ahora nosotros, a simplemente una llamada a distancia, y donde no nos contesten. ¿Y este qué está haciendo? ¿Y este qué le está pasando? Y no sabe que yo le iba a llamar. Un desespero, hermano. Y así nosotros esperamos que las cosas no sucedan enseguida. Anhelamos que todo suceda inmediatamente. Cuando enfrentamos situaciones adversas, queremos salir rápido de ellas. No nos gusta lo que Dios hace. Y cuando vemos que se puede dar una oportunidad de un bien, decimos: oh, al menos vino algo bueno para mi vida. Y de pronto Dios nos dice: no, pero eso no va para ti. Dios no quiere que eso sea para nosotros. Y entonces decimos: no me gusta lo que Dios hace. No me gusta esto. Nos cuesta someternos a los designios soberanos del Señor Altísimo. Nos cuesta, hermanos. Ese Dios soberano obró y le dio la victoria a Abraham, y los términos de la bendición de Abraham estaban supeditados en Dios y no en lo que él podría ver en Sodoma. Mientras su sobrino Lot vio en Sodoma lo agradable y dijo: ahí quiero estar. Este ve lo bueno de Sodoma en sus manos y en lugar de retenerlo, lo entrega, porque no lo ha sido dado por su Señor. Ese Dios soberano, mis hermanos, en ese Dios soberano, del mismo modo, nosotros tenemos que confiar. Y la confianza que debemos tener en Él es porque Él, en una ocasión, recibió una misma oferta.
Del mismo modo ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, sería tentado. El príncipe de este mundo le ofreció los bienes y reinos de este mundo, pero Él se sometió al Padre y a lo que el Padre había determinado como aquello que era lo que le traería gloria a Dios. Hermanos, lo que traería gloria a Dios era una cruz. Y eso es tremendo, porque Abraham, por todo lo que Abraham sufriría, jamás sufrió una cruz. Y sin embargo aquí lo vemos como este siervo obediente. Pero nuestro Señor es mayor, porque cuando recibe de Satanás tentación y decirle, mira, te doy todos esos reinos del mundo y no tienes que pasar por esa cruz horrible, yo te los doy, lo único que tienes que hacer es adorarme a mí. Y el Señor le responde con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios, solamente a Él adorarás. Y el Señor, después de vencer esto, vive la vida perfecta. El polvo de la tierra, como cantábamos ahorita, tú viniste a respirar. Vino a respirar el polvo de la tierra. El Creador, el que nos hizo a nosotros del polvo, se hizo como uno de nosotros y se sometió, hermanos, al Padre y cumplió lo que pedía, la justicia de Dios, y la satisfizo en la cruz del Calvario. En lugar de recibir un bien, hermanos, por amor a nosotros, su distancia fue mayor y su sacrificio fue mayor para rescatarnos a nosotros. Así nosotros deberíamos confiar y aferrarnos a aquel que es nuestro sostén y guía, y no en cualquier otra fuerza humana que aparentemente nos pueda solucionar el problema. En la guerra son los aviones, pero en nuestras situaciones, ¿qué es lo que esperamos que venga como de arriba que nos solucione? ¿Cuántos no han deseado que se le cayera, no sé, un camión, un avión de la Brinks o algo por el estilo, y cayera una bolsa así de dinero, ¡pum!, en el patio de nuestra casa y ya me soluciona el problema? El problema es que venga en monedas, ¿no? Que va a calabrar un poco. Hermanos, nosotros a veces esperamos ciertos tipos de bendiciones que no están en el Señor. Nuestra ayuda debe venir del Señor, de nuestro Señor, el Altísimo que está en los cielos. Nuestra confianza debe estar en que el Altísimo obra soberanamente en nuestras vidas y no nos ha desamparado. Y por tanto mi respuesta es devoción a Él, pues delante de Él estoy en todo momento. No deberíamos dudar ni por un momento de su oportuno socorro y ayuda a nosotros, pues en nuestra mayor necesidad, nuestra ayuda ha venido de arriba, del Altísimo. Nosotros teníamos un gran problema que no podíamos solucionar. El problema nuestro contra el pecado que moraba en nosotros, y no habría manera de que aquí nosotros pudiéramos encontrar solución. Pero dice la Escritura que Él se despojó de su trono de gloria, lo dejó. Del ser hecho igual a Dios, lo tomó como algo a lo que no aferrarse y tomó forma de hombre para habitar entre nosotros. Y dice la Escritura que no solamente como hombre, sino como un siervo, aún mayor humillación, para habitar en medio de nosotros. Y finalmente esa humillación fue hasta llevarla a la muerte de cruz, no cualquier muerte, pero luego de morir resucitó y está sentado ahora a la diestra del Padre y ha vencido y nos ha dado a nosotros la victoria. Nuestra mayor necesidad fue cubierta ya desde el cielo, y dice la Escritura que si Él nos ha dado a Cristo, ¿cómo no confiaremos que juntamente con Él nos dará todas las cosas? Todas las cosas que necesitamos. No piensa ahora todas las cosas es un Ferrari. Todas las cosas que necesitamos para vivir esta vida de fe, esta vida de piedad, esta vida de devoción. El descenso de Dios en la persona de Jesús ha traído nuestro mayor bien. Hermanos, vamos a leer lo que dice Hebreos 7, para que veamos de manera más palpable lo que este Jesús hizo. Hebreos 7, además que se conecta con nuestro texto y nos explica el sentido de importancia de ese personaje misterioso llamado Melquisedec. Hebreos 7. Voy a leerlo todo porque pues está todo allí pues dicho, y usted en casa luego lea el capítulo 8, que es lo que completa esta parte para poder sostener más fuertemente lo que implica este sacerdote Melquisedec con Jesús nuestro sacerdote celestial. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía,
no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio del sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Aunque estos son descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmo, pagaba diezmos, porque aun cuando estaba en los lomos de su padre, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Voy a explicar lo que nos ha dicho hasta el momento. Él nos está simplemente diciendo y comparando que este sacerdote es un sacerdote antes de que el Señor hubiese establecido la línea sacerdotal por medio de Leví. Y nos está diciendo que este sacerdote no tiene ni principio ni final, pero ejerce un dominio o ejerce un sacerdocio según un orden distinto, un orden que no tiene principio ni final. Y ahora lo va a comparar esto con Cristo. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué nos está diciendo este texto tan amplio, hermanos? Que este Melquisedec era simplemente un anticipo, era simplemente uno que estaba siendo el antetipo, que dicen teológicamente hablando, es uno que está simplemente representando lo que va a venir después, posteriormente a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros encontramos que Jesús viene de la tribu de Judá, donde viene el rey David, y Jesús viene de esa línea porque él tenía, el Señor va a establecer un pacto de que David va a tener un rey para siempre, y ese es nuestro Señor. Pero también Dios ha establecido un sacerdote, y este rey tenía que ser sacerdote para oficiar un sacrificio a favor nuestro, pero de la tribu de Judá no viene un sacerdote. Entonces, ¿cómo Jesús podría ofrecer un sacerdocio si ese sacerdocio no podía efectuarlo al él venir de otra tribu diferente y no ser de la tribu de Leví? Entonces aquí es donde Hebreos responde a esto, es que Jesús tiene un sacerdocio como el de Melquisedec. ¿Y de dónde saca este asunto de un rey para siempre el autor de la carta a los Hebreos? ¿De dónde sale esto? Salmo, hermanos. Vamos al Salmo 110. Salmo 110 nos dice: es un salmo que se conoce como un salmo mesiánico, está hablando del Mesías. Génesis 14 nos habla de un personaje llamado Melquisedec,
Hebreos 7 que lo acabamos de ver, pero en el medio, por decirlo así, en el Salmo 110 encontramos lo siguiente de Melquisedec. Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor. Nótese cuenta. Dice el Señor a mi Señor. Un Señor a otro Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Aquí está hablando de un rey, ¿no? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un rey que va a ser sacerdote para siempre, pero no según el orden de Aarón, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantarás reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Así que hermanos, este personaje simplemente nos estaba presentando un anticipo de que había que venir un sacerdote rey, en el cual nosotros veríamos efectuado el sacrificio a nuestro favor. Bueno, la Escritura nos muestra de manera tan maravillosa la obra grandiosa que el Señor ha hecho para rescatarnos. Y entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo esto que hemos visto? Quisiera que pudiéramos tener al menos 3 consideraciones al salir de aquí. En primer lugar, confía en Dios. Confía en el Señor Altísimo. Mira al Dios Altísimo. Y no dudes en ningún momento que Él está obrando en tu vida. Pero si eso ocurre, recuerda lo que en Cristo ya te ha sido dado. Se te fue dado un rey y sacerdote que efectuó su sacrificio Él mismo para el perdón de nuestros pecados. Así que podemos descansar en sus promesas. Confía en Dios. En segundo lugar, salgamos de aquí amando a otros. Amemos a otros. Recuerda que amar a otros tiene un alto costo y compromiso. Abraham recorrió grandes distancias por amor a su sobrino, pero Cristo es mayor y es nuestro mejor ejemplo, pues recorrió la mayor distancia para rescatarnos. Por su ejemplo y porque somos bendecidos con su amor, podemos amar a otros y también bendecirlos. Él nos invita a nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y resume la ley en ello, en amar a Dios y amar al prójimo. Por último, vive en devoción a Dios. Esto también requiere compromiso. Abraham pagó diezmo, rechazó fortunas por amor y confianza en Dios. Mayor hizo Cristo por nosotros, dio su vida por completo. Y rechazó los bienes de este mundo. En su poder nosotros también podemos perseverar en vivir una vida de adoración que dé gloria a su santo nombre. Pero también quisiera hablarles a aquellos que están acá y que no conocen al Señor. Si tú este sermón lo has escuchado y has visto de que hay una manera de tú acercarte a este Dios Altísimo y que quieres realmente reconocer a este Dios Altísimo como aquel que está gobernando y soberanamente actuando en tu vida, sométete a su señorío. Ven en arrepentimiento y fe, y en Cristo tú recibirás el perdón de tus pecados. Este sacerdote que ha sido también el sacrificio por nuestros pecados, un día volverá. Y el Salmo 110 al final nos presenta una idea de que viene un día de su ira. Si vuelves a leer el Salmo 110 te darás cuenta que lo presenta al final, que hay un día de furor. Tú no querrás estar allí sin Él, tú querrás estar allí con Él, pero para ello tienes hoy que creer en Él. Él vendrá a hacer frente a aquellos que estuvieron en guerra con Él aquí, que no se arrepintieron, que no se rindieron, que no se sometieron a su señorío. Y si tú estás aquí en enemistad con Dios, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él. Y confía en que Él es un rey que perdona multitud de pecados y que nos lleva entonces a pertenecer a su reino. Arrepiéntete y cree en Él. Oremos todos juntos a aquel que es bendito por siempre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, bendito sea Dios Altísimo.